mis hermanas de Mujer Fuente de Vida. Para mí es un gusto estar hoy con ustedes. Hoy tengo una palabrita de bendición. Mi nombre es Wendy Hernández. Un gusto, una de las coordinadoras. Que el Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo me las bendiga, me las guarde y me las proteja en esta tarde-noche. La palabrita que les traigo hoy dice: aprovechando lo malo que nos sucede. Yo sé que a veces no es satisfactorio escuchar eso, aprovechando lo malo que nos sucede. ¿Por qué, mis hermanas? Porque en este caminar vamos a tener pruebas. En esta vida vamos a tener pruebas, pero tenemos que saber cómo manejarlas. Cómo vamos a manejar esas cosas malas que nos suceden y cómo aumenta nuestra fe también. Porque en las cosas malas tenemos que tener fe. Yo tengo una palabrita aquí en Salmo 107, 29. Dice, 28, perdón. En angustia clamaron al Señor y los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar. Ante esta calma se alegraron y Dios los llevó a puerto anhelado. Uy, mis hermanas, ¿qué quiere decir esta palabra? Que en las angustias tenemos que clamar al Señor, que en las angustias tenemos que buscar de Dios. Él nos escucha y Él nos lleva a puerto seguro. Le voy a dar un pequeño testimonio de lo que nosotros pasamos en el tiempo de pandemia. Mi marido tuvo COVID. Después de que salió del COVID, él fue a trabajar ese día y ese día tuvo un accidente en su tobillo. Él ya venía de una incapacidad y entró a otra. Eso fue de junio hasta diciembre, mi hermana. Estuvimos hasta diciembre con el sueldo que le daba el INSS. Las que saben, el INSS ya no paga como antes. Mis hermanas, y en ese transcurso de que él tuvo ese accidente con su tobillo, pasaron muchas circunstancias. El cable principal de la casa, que venía de la calle a la casa, se partió en dos. Como ustedes lo saben, ¿verdad? Uno cuando está en una incapacidad, el sueldo no da, no es como la que uno tiene, pero Dios es bueno, mi hermana. Vino algo sobrenatural y Dios nos proveyó el dinero para comprar el cable de la luz. En las circunstancias de ahí nos acomodamos para comprar el cable, mi hermana, mis hermanas, pero también teníamos que comer. No podíamos comprar pan, no tenía harina, y yo le decía a mi esposo: amor, no tengo harina para hacer por lo menos algo para que los chiquillos coman. Y él me decía: amor, Dios proveerá. Y yo le decía: yo sé, mi amor, que Dios proveerá, pero necesitamos harina. Y yo sabía que no tenía dinero, y yo tampoco, porque por medio de eso tenía que cuidarlo a él y estar atenta con los chiquillos. Y mis hermanas, ese mismo día que él me dijo que Dios proveería, llegó el pastor con comida para la gloria y honra de Dios. Cuando él me dio ese diario, mis hermanas, yo lo primero que revisé era ver si venía harina. Y en efecto, mis hermanas, venía harina. Dios nos proveyó. Fueron muchos meses que tuvimos en la economía muy difícil. Estuvimos en tormenta, pero siempre mantenimos la fe de que Dios proveería. Mis hermanas, antes de que a mi esposo lo saliera la incapacidad,
Sus compañeros se unieron y nos proveyeron un diario muy bueno, muy grande. Nos duró 2 meses. Bendito es el Señor, porque dice aprovechando lo malo que nos sucede, porque en ese tiempo malo que nosotros tuvimos, aprovechamos el tener fe, en creer que Dios nos iba a sacar de esa circunstancia. Y hoy les insisto que en este tiempo que has estado en tormenta, que has estado en esas circunstancias que tú crees que no vas a salir, sí vas a salir. Si crees y confías y tienes fe que Dios va a hacer y que Dios va a obrar, Dios va a hacer y te va a sacar de esa tormenta y te va a llevar para bendición. Aprovechemos lo malo que nos pasa para ver la gloria de Dios. Siempre en la tormenta viene la calma. Yo las bendigo. Declaro bendición para sus vidas, provisión, que las circunstancias que están pasando, Dios va a sacar de lo malo cosas buenas. A veces Él nos lleva a la tormenta para que aprendamos cosas. Yo aprendí a tener fe, en fe que Él iba a proveer, en fe que iba a haber sanidad. Dios es bueno, las finanzas de mi casa se restablecieron. Somos bendecidos por la gloria de Dios. Las bendigo. Vamos a orar, Padre Celestial, en esta noche. Señor Jesús, te pido, Padre Celestial, que aquellas que están pasando por tormentas, Señor, tú las vas a guiar, tú las vas a bendecir, Padre. Declaramos tiempos de bendición, tiempos de paz, tiempos donde tú pondrás tu mano, Señor, y vas a hacer cosas sobrenaturales, cosas hermosas en cada una de ellas, Señor. Tú tienes el control de cada uno de nosotros, Señor Jesús. Tú sabes que las pruebas son para bendición, para aprender, Padre Celestial. Hoy yo las bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo traiga bendición, provisión y restauración a aquellas mujeres, a aquellos matrimonios, Padre Celestial, que están pasando circunstancias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me las bendiga, mi hermanas. Un gusto.